Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de En qué aula nos toca hoy. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, ¿y tú, Gabriel? Muy bien, excelente. Finalizando una semana bastante exitosa y productiva. Y bueno, para aligerar un poco les traemos la continuación de nuestra sección de Profes que Impactan. El día de hoy vamos a estar con una invitada que quizás muchos de ustedes ya conocen y muy probablemente han compartido con ella dentro de un aula de clases. Tenemos el inmenso placer de recibir a la profesora Clarimar Pulido, quien es economista con maestría en política económica y con una amplia trayectoria en nuestra facultad. Le damos la más cordial bienvenida a la profesora Clarimar Pulido. Gracias, profesora, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, Mariana, Gabriel, por permitirme esta oportunidad de compartir con ustedes en este hermoso proyecto. Y bueno, esperando darlo. Claro que sí. Profesora Clarimar, para comenzar el episodio nos gustaría que nos cuentes acerca de cómo fue tus inicios para estudiar economía. Es un cuento largo. Fíjense que yo empecé a estudiar economía por un error. Yo en mi vida pensé en estudiar economía, yo quería estudiar contaduría y administración, las dos carreras. Cuando llené la prueba OPSU, era las opciones, uno no es como ahora que muchas opciones, sino uno trataba de ser consistente. Mientras más veces ponga la misma carrera, voy a demostrar que más quiero. Entonces, contaduría, administración. Quedó asignada por OPSU para comenzar el semestre A 2000, pero bueno, cuando las cosas son para uno, por el convenio con los empleados, puedo ingresar antes, en semestre B 99, y bueno, me inscribí y el cupo salió por economía. Y me di cuenta ya después que estaba inscrito. Y bueno, empecé, y después que vi el primer semestre dije, no, esto es lo que a mí me gusta y aquí me quedo, y me enamoré de la carrera. El destino la llevó a estudiar economía. Y durante ese transitar de el pregrado y quizás el posgrado, ¿tuvo alguna materia, algunas materias y profesores que la inspiraron? ¿Quiénes fueron? Es un compromiso, porque realmente durante la carrera tuve, si no todos, la mayoría de los profesores fueron excelentes, que generaron un impacto positivo. Nombrar algunos, pues me parece injusto, no quiero dejar a nadie por fuera, sin embargo tengo que destacar a dos profesores. Uno, la profesora Eva Maldonado, que fue la que me dio introducción a la economía 1, y fue en esa materia donde yo me enamoré de la carrera, la manera en cómo ella la dio. De repente el contenido, con otro profesor hubiese tenido éxito, pero me tocó con ella y fue una experiencia maravillosa, una excelente profesora. Y luego, más adelante en la carrera, el profesor Ismael Ortiz, que bueno, más que la cátedra, más que el conocimiento de la carrera, es la enseñanza humana que uno puede absorber de ellos. Entonces, bueno, ellos dos, pero en general todos los profesores marcaron un antes y un después. Durante tu etapa como estudiante universitario, ¿cuáles eran tus aspiraciones? ¿En algún momento llegaste a pensar, oye, quiero ser docente? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo quería, en aquel momento no era tanto irse del país. El deseo era salir a trabajar en empresas, pero aquí mismo a nivel nacional, en empresas importantes, y para los economistas era principalmente ir a la CBG, al Banco Central de Venezuela, a algún ministerio. Sin embargo, tuve luego la experiencia cuando empecé mi posgrado de estar en el programa de becario académico. Di mi primera clase y aquí dije, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida, y bueno, así conocí la docencia, pero no fue un gusanito, digamos, que me tocó desde el principio. No, lejos estaba, nunca contemplé ser docente universitario. Profe, ¿y cómo era esa figura del becario docente? ¿Puedes explicarnos un poco? El becario académico, debo confesar que no sé si actualmente está funcionando ese programa, pero para los estudiantes de posgrado que cumplían con ciertos requisitos, las calificaciones, esencialmente ser un buen estudiante, daba la opción de optar por esta beca, donde una de las condiciones era asumir, era como irse preparando para la docencia. Entonces uno asumía una carga docente, una materia, junto a un tutor, y le exoneraban a uno el pago de la matrícula de la maestría, y bueno, en eso consistía. Entonces yo participé ahí a partir del año 2005. Estuve por un tiempo.
Ese fue como el punto de inflexión. Ese fue el punto de inflexión. La primera clase. Lástima, no recuerdo tanto así, casi que el primer día. Pero, o sea, la fecha. Pero recuerdo, era un lunes de 6 a 8 de la noche en el salón HTV02, en un grupo de introducción a la economía, que lo veían en conjunto estudiantes de administración y contaduría. El salón estaba full. Fue una experiencia memorable. Profe, ¿cómo fue esa primera impresión de estar por primera vez frente a unos estudiantes en un aula de clase? Un reto porque uno no entiende la responsabilidad que tiene en sus manos hasta que realmente es consciente de eso. Es decir, no es solamente pararse y hablar y tener el control y el poder de un examen, una evaluación, sino es interiorizar la responsabilidad de que estamos formando profesionales para el día de mañana. Entonces, no es solamente contenido lo que uno enseña ahí, sino enseña valores, responsabilidad, honestidad, y bueno, fue todo un reto, el susto por supuesto. Yo lo que preparé para mi primera clase lo hablé en 45 minutos, los bloques de clase eran de 2 horas, yo lo dije en 45 minutos, imagínense lo rápido que hablé. Y bueno, después poner los pies en tierra y bueno, no es hacer las cosas rápido, sino tratar de hacerlas bien, pero asumiendo esa responsabilidad que el docente está preparando profesionales para el día de mañana, para ser un país productivo. Y quizás el verse como estudiante de grado, joven, y enfrentarse a un grupo de jóvenes también, quizás contemporáneos, incluso personas que le pasaban la edad, entonces ustedes ya va. ¿Cómo voy a quizás no marcar jerarquía, pero sí buscar ese respeto? El respeto. Sí, era ciertamente, yo estaba prácticamente recién graduada, muy jovencita, y sobre todo los estudiantes de administración y contaduría, había muchos que eran ya gente mayor, ya eran mayores, y era eso, bien lo dice, no era marcar jerarquía, sino el respeto que debe darse en el aula entre el que está como facilitador o como docente y el estudiante. Y bueno, no fue tan sencillo, no fue fácil, pero bueno, uno a veces de repente ponía carácter, decía, no había, hágase el salón. Sí, claro. ¿Y en qué momento de tu etapa dijiste, wow, realmente tengo vocación para ser docente? No, el primer día. Desde el primer día. Yo dije, tengo vocación. Yo no sabía si lo estaba haciendo bien, porque son dos cosas distintas. Me gustaba, yo me sentía a gusto, preparaba mis clases, me sentía como pez en el agua. Yo no sabía si lo estaba haciendo bien. Más allá que tenía un tutor, de que me iba guiando cómo hacer las evaluaciones, cómo preparar las clases y aprendiendo a ser docente, porque eso es algo que debo aclarar. Yo me gradué como economista, no como docente. Entonces ya la docencia es otra cosa. Entonces empezar a estudiar y aprender cómo enseñar, cómo ser docente, cómo evaluar y todo lo que implica la labor de la docencia. Bueno, luego viene el aprendizaje, pero yo dije, no, esto me gusta y ahí comencé yo quiero concursar, yo quiero quedarme en la universidad como docente y empezó ese camino largo y tortuoso. De desafíos y retos, ¿no? Porque, desafíos y retos. Bueno, el primer reto fue enfrentarse precisamente a un aula de clase, pero se dio cuenta de que todo este camino ha sido como un rompecabezas que Dios le ha puesto esas piecitas, ¿no? O sea, no ibas a estudiar economía, pero llegué ahí. No quería ser docente, pero llegó ahí. Bueno, dicho así, todo ha sido como accidental. Nada programado. pero no, ahí ciertamente el primer reto fue ese primer grupo de estudiantes, pero ya luego cuando entra la semillita de ser docente es el famoso coco del concurso. Yo concursé primero, y fue un error en principio, pero luego uno tiene la opción de ver las cosas de otra manera, y entendí que fue un momento de aprendizaje. Yo me inscribo en un concurso de oposición, éramos 7 personas, pero había un profesor que ya estaba contratado en esa área, y fue, bueno, un reto tremendo, donde cuando yo salí de mi primera prueba, salí agradecida porque no me desmayé, porque pudo haber sido peor, pero aprendí que no era un tema, había que tomarse la cosa en serio, había que estudiar, había que prepararse,
y es cuando más hay conciencia del rol, o sea, es que no es por un capricho que los concursos sean difíciles o que tengan tanta exigencia, es que la responsabilidad es enorme. Entonces, bueno, vino mi primer concurso, no era para mí, ese Dios me dijo, es para que te vayas fogueando y sepas si es lo que quieres. Yo me enfermé con mi concurso y todo. Luego concursé 2 veces más, pero como profesor interino, que era un contrato como por un semestre cada uno, quedé. Y ya luego en el año 2013 sale el concurso, el que sí era un cargo para mí, concurso de credenciales, concursé, quedé, y al año, el 21 de noviembre del año 2014, presento mi última prueba de concurso de oposición y el veredicto le quedaba el concurso. Pero sí, es que se dice fácil, ¿no? Un concurso, pero lo que hay que estudiar, la inteligencia emocional que hay que tener para sobrepasarlo, pero ciertamente a lo que nosotros decimos en economía, nada es gratis, y ese era el precio que yo tenía que pagar para alcanzar mi objetivo, que era ser mi sueño, que es lo que se va a convertir en mi sueño, que era ser docente en la Universidad de los Andes, y fue un precio que pagué justo, y por eso yo trato de hacerlo muy bien, me encanta estar en mis aulas de clase. Yo asumo que a mis estudiantes también disfrutan las clases, pero para mí, se los digo, sobre todo en los últimos tiempos, el aula de clase se vuelve mi espacio de hacer catarsis, de olvidarme de los problemas y de ser feliz. Yo soy feliz en mi aula de clase. Es un ejemplo de perseverancia, ¿no? Quizás ver cómo un error se convirtió en una oportunidad de crecimiento. Sí, absolutamente. Para madurar, para crecer, para entender todo el entorno, porque además les cuento que yo en ese primer concurso, yo decía, no, esto está amañado, esto hay trampa, esto es el infantilismo. Cuando las cosas no vuelven a favor de uno es más fácil buscar culpables y buscar cosas que no son fantasmas antes que asumir, bueno, no era para mí, no me preparé lo suficiente, hubo alguien que lo hizo mejor, y eso forma parte del crecimiento y de la madurez que uno va desarrollando con cada una de las experiencias que se le van presentando en el camino. Y aún así, al no quedar en ese concurso, siguió dando clases durante todo este tiempo mediante otras figuras, ¿no? Sí, exacto. Los 2 contratos, ya no podía ser becario académico porque ya había cumplido ese ciclo y ya concursé. Mi concurso era igual traumático, ¿no? El mismo programa, también era un jurado, las pruebas, las preguntas, pero ya era el mismo programa, ya lo conocía, ya era, y era para modo interino, que era dar clases nada más por un semestre. Y bueno, por ahí fui, no fueron continuos, fui profesora, salí nuevamente a la universidad, volví, salí y luego ya en el 2013 volví para quedar. Profesora, viviste, bueno, innumerables desafíos realmente, pero quizás uno de ellos fue la pandemia, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa etapa de impartir clases, cuando la facultad se empezó a reactivar después del COVID-19. En primer lugar, bueno, la pandemia nos cambió la vida a todos. No nos esperábamos, nunca nos vimos encerrados en nuestra casa, tratando de no matarnos con la familia, porque el tema de la convivencia 24/7 se hace insostenible en muchos casos. Pero el reto vino cuando nos dicen, bueno, vamos a dar clases de manera no presencial. Entonces, bueno, yo tenía una ventaja, que cuando yo hice mi programa de actualización docente, en ese momento el programa se dio basado en educación no presencial, en educación a distancia. Entonces, bueno, ya habíamos manejado, por ejemplo, lo que eran las herramientas en Moodle, la evaluación continua por competencias, las distintas estrategias de aprendizaje y de enseñanza. Entonces, eso daba una ventaja, pero era un reto tremendo porque era no tener las herramientas completas en casa. Para la educación no presencial no solamente se requiere que el profesor sepa y tenga la herramienta, sino que el estudiante esté consciente de lo que está haciendo, del compromiso que está asumiendo, y ese se convirtió en un reto importante. Sin embargo, bueno, la facultad fue pionera en eso porque abordó el problema de una vez. Vamos a dar soluciones a los estudiantes, abriendo que pudieran cursar por lo menos una materia por semestre. Y bueno, fue empezar a dar clases. Todavía no utilizamos ni siquiera el Classroom, era ubicándolos por WhatsApp, por correo electrónico, tratando de conectarnos y dar clases de manera síncrona, aunque no se permitía en muchos casos, o grabar videos. Bueno, para grabar, yo recuerdo mucho, yo no grabo muchos videos para mis clases porque yo le tengo miedo a las cámaras.
Pero además, entonces uno en casa, si no tiene un espacio exclusivamente para eso, uno empezaba a grabar su video y de repente el perro ladraba, sonaba el teléfono, alguien subía, bueno, no, en la noche pasaba el aseo, entonces volver a grabar, volver a grabar, volver a grabar, y oye, un proceso de eh, desgastante, grabar una y otra vez, una y otra vez, y nunca uno queda conforme, uno siempre dice, esto lo pude haber hecho mejor, y quiere, y quiere, y quiere. Bueno, poner a los estudiantes a hacer exposiciones con un teléfono. Mira, yo tuve experiencias que de verdad, para el momento que estábamos pasando, fue admirable ver cómo estudiantes que vivían de repente en Pueblo Llano, en Lagunilla, no tenían una computadora para hacer su presentación de PowerPoint y se buscaban y hacían en láminas de papel bond las diapositivas o en un pizarrón escribirla y ese ingenio, esa creatividad para resolver y hacer sus exposiciones, su material, lo que se le pedía. Eso fue algo que marcó un punto de inflexión también en ese compromiso de los estudiantes que querían seguir estudiando en esas circunstancias. Entonces, bueno, fue un reto que ya después, bueno, yo prefiero, me quedo con mi salón de clases presencial, es fundamental. Esto de uno verse, esto de compartir un café, esto de conversar, forma parte de la formación y el estudio, porque el estudio es sociabilidad, es el debate de las ideas, es compartir, discernir, estar de acuerdo. Entonces, yo me quedo con mi salón de clases. Como usted lo mencionaba anteriormente, ¿no? El aula es un espacio para trascender el pizarrón, ¿no? No es solamente enseñarle un contenido a los muchachos, sino buscar la manera de potenciar sus habilidades. Entonces, ¿usted cómo consigue, cuáles son las estrategias que implementa para que los muchachos también salgan de su zona de confort y se den cuenta de que tienen otros talentos? Mira, excelente pregunta porque a raíz de la pandemia, precisamente, que uno empieza a darse cuenta de todas estas habilidades blandas, lo que es hablar en público, lo que es hacer una exposición, bueno, entre otras cosas, mucha gente la tenía guardadita, guardadita, y cuando uno empieza a ver esos videos y las capacidades que tienen para hablar, para expresarse, y a veces uno en el salón se limita nada más a lo que es un examen. Entonces, uno tiene que ir preparando a los estudiantes para que son futuros profesionales precisamente a compartir sus ideas, a hablar, a que sepan expresarse de la manera adecuada al ser profesionales, a trabajar en equipo, porque cuando una persona se gradúe no va a trabajar de manera aislada, así sea de manera remota, va a trabajar de manera sociable con otros compañeros. En cualquier proceso productivo, intelectual o material, hay interrelaciones que, bueno, tu trabajo depende de lo que yo haga, el trabajo de Mariana depende de lo que tú hagas. Entonces, si no hay sinergia, si no sabemos comunicarnos, si no sabemos trabajar en equipo, no termina funcionando lo que se está haciendo. La estrategia que yo trato de plantear son hoy día que participen más en clases, que hablen, que opinen. Además, hoy por hoy, agarren su teléfono y pregúntenle a la inteligencia artificial y díganme qué es lo que dice, ¿usted está de acuerdo, no está de acuerdo? Primero para ir incluyendo esa herramienta que llegó para quedarse, que no es para sustituirlo, sino para que aprendamos a utilizarlo como una herramienta que complementa nuestros conocimientos y que puede potenciar nuestras habilidades, pero trato de hacerlo, hablen, participen, equivóquense, traigan sus calculadoras a clases y equivóquense metiendo los números, pero eso, expresen lo que saben, lo que no saben, las dudas que tienen para que las cosas fluyan. Profesora, cuéntanos una anécdota que haya sido la más significativa durante tu etapa como docente. Bueno, González Gabriel, es una pregunta comprometedora porque con los estudiantes, cada grupo es muy particular y uno siempre va a tener anécdotas memorables, de aquellos que uno se consigue de repente, bueno, penas que he pasado, profesora, y yo, ¿qué? Bueno, sí, y buscándole el nombre y en qué semestre le di clase o qué sé yo, ¿no? Como aquellos que de repente ya uno los ve graduándose y son experiencias memorables. La primera vez que firmé un título, eso fue muy chistoso porque yo vi mi pinta para firmar el título y la foto y la cosa,
firmo el título, acto seguido, como ese mismo día, pero en la tarde o al día siguiente, la estudiante me llama, profe, usted firmó donde firmaba el rector. No. Firmó donde firmaba el rector y qué pena. Bueno, no, yo le dije, es que es la primera vez. Entonces, cada vez que voy a firmar un título, le digo a los estudiantes, dígame dónde es, porque usted no sabe la anécdota, ¿no? Dígame bien dónde es para no volver a pasar la misma pena, porque la muchacha tuvo que volver a comprar el pergamino, que tuvo la suerte que lo pudo hacer, y solucionar, pero en otras circunstancias no. Esa es una anécdota cómica hoy día, y para ella no fue tan cómica. Una anécdota que tuve en un salón de clase hace mucho, unas muchachas que hablan y yo les digo que se callen y que se salgan del salón de clase. Y así, usted sabe, imponiendo carácter, o se van ustedes o me voy yo. Se tuvieron que ir. No pasó nada. A la clase siguiente, a mí sí me llama la atención que las estudiantes llegan con un pedazo de tirro en la boca. Entonces, pero yo inmediatamente no lo capté, ¿no? Entonces, cuando yo les pregunto no sé qué, entonces ellas señalaban la boca de que tenían el tirro y que no podían hablar por eso. Entonces yo, de repente, es como una protesta porque yo las mandé a callar, ¿no? Y al final tuvieron que quitarse el tirro para poder hablar y bueno, fue muy chistoso también para mí, de repente para ellas no tanto, pero son de esas anécdotas que van quedando severias. Me preguntó una, pero hay otra. No es tan graciosa, sí. Bueno, yo le di clases a un grupo de estudiantes de contaduría, excelente grupo. Yo les di clases en el 2013. Cuando vinieron las guarimbas, en el 2014, ahorita me está fallando la memoria si fue la del 2014 o la del 2017. Es que este país como es tan acontecido, pues uno se va perdiendo en la historia. Bueno, lo cierto fue que me consigo uno de sus estudiantes una oportunidad y me cuenta cómo tuvo que sobrellevar porque lo estaban buscando políticamente, y para mí fue muy admirable luego verlo aquí, después que él me cuenta todo lo que pasó, que hasta las lágrimas se le salieron. Yo lo veo en una persona, un profesional hoy día. Muchos de ese grupo tuvieron que irse del país en esa oleada de cuando las guarimbas, bueno, han hecho su vida por fuera, pero él sí pudo terminar y sobrellevar lo que fue precisamente ese tema político que lo marcó. Y a mí cuando escuché su historia y su vivencia, también, porque uno a los muchachos, no les voy a decir que uno los quiere como hijos, porque no tengo hijos y no sé cómo quieren las madres, pero uno les agarra un cariño especial a los estudiantes. Entonces, cuando se da esa empatía, pues uno trata de entender lo que está pasando la otra persona y pues bueno, sí me afectó un poquito. Esa fue una anécdota muy triste, pero bueno, hoy los muchachos son como los matices de ser profesor, ¿no? Sí. No, se alegra con ellos, pero en muchos casos también sufre con ellos. Y eso también forma parte de la responsabilidad que tenemos que tomar en el aula. No sabemos qué está pasando en la cabeza de cada estudiante. No tratar de entender y comprender. No podemos exigirle a un estudiante que rinda lo mismo en condiciones normales que en condiciones especiales, porque ya estás luchando mentalmente con una situación muy difícil. Los problemas en casa, los problemas económicos, los problemas sociales, y bueno, tratar también de escucharlo. Profesora, yo tengo una inquietud. Yo creo que los profesores tienen, digamos, un ojo clínico para poder detectar quizás un talento innato dentro de un estudiante. Entonces, ¿cómo hace un docente para explotar este talento? Uy, qué pregunta. Qué pregunta. Bueno, va a depender de la materia, va a depender del talento. Hay estudiantes que tienen talento para hablar. Entonces uno lo que trata es, bueno, no podemos hacerle todas las evaluaciones en exposiciones, sí, pero sí trata uno de potenciar, hable, exprésese, aconsejarlo. Hay un curso por aquí, hay esta posibilidad por allá, para hacerlo. Los que tienen facilidad en las matemáticas, bueno, por ejemplo, que de repente no da cursos o clases al respecto, ayuda a sus compañeros, pero creo que eso está muy limitado por las materias, porque hay materias que ciertamente permite más explotar la creatividad, otros talentos. Pero desde mi espacio, bueno, eso es lo máximo que puedo hacer, aconsejarles, hablarles,
en una oportunidad tuve un estudiante que estábamos en una clase y al final de la clase él me entregó un papelito, era que me había dibujado. Había hecho mi retrato mientras estábamos en clase y yo, qué interesante estaba la clase. Él no quería estudiar contaduría, él no quería, estaba ahí porque le salió el cupo, porque estaba estudiando, él trabajaba en un banco, por cierto, y bueno, se le daban las circunstancias después, pero eso no es lo que él quería. Él tenía otras habilidades, dibujaba, bueno, usted debería estudiar diseño, arquitectura, otra cosa. Finalmente no seguí estudiando contaduría, no supe si estudió otra carrera más así, pero tenía otros talentos, tenía otras cosas que podía explotar mejor. Entonces, bueno, uno trata de hablarles y decirles, bueno, pues trata de explotar esto por aquí, ¿por qué no toca otras puertas? Claro. No necesariamente el camino es quedarse. Ahora, saltando de su vocación como docente a su rol dentro del IES, o sea, la parte de ser investigadora, cómo llegó al instituto. Esa es otra cosa que llegó sin yo buscarla, ¿no? Realmente yo soy profesora adscrita al Departamento de Economía. Sin embargo, llego al instituto porque en ese momento estaba el profesor José Mora, que ya está jubilado, está fuera en otra universidad fuera del país, y él fue mi tutor de tesis en la maestría y me invita a que aquí habían espacios, había cubículos con computadora y equipo para que yo hiciera vida académica allí. Llego al instituto, empezamos un ambiente de verdad exquisito. Yo feliz en mi instituto porque hay un nivel de compañerismo. Bueno, después de la pandemia, que ya podíamos venir, nosotros podíamos llegar a las 8 de la mañana y estar hasta las 3 de la tarde. Veníamos, almorzábamos, jornada de limpieza, limpiábamos, lavábamos una oportunidad en los pasillos, sembramos maticas, arreglamos los jardines, pero era lo que nos permitía salirnos de otras cosas. Entonces, bueno, yo llego al instituto así. Se supone que ahí estamos haciendo investigación, un poquito más lento que otras actividades que uno va desarrollando, pero eso se va. Luego, en el año 2020, en el 2023, ajá, se da la oportunidad de empezar a desarrollar lo que es el café en el IES. El profesor Alvio Márquez me da la responsabilidad de ser la coordinadora de la actividad, que además surgió así una conversación que estábamos tomando café en el instituto, y por qué nosotros no hacemos algo donde alguien venga y hable y tomemos café. Y hablamos, y algo que llamemos así, algo que se llame como un café en el IES, y buscamos patrocinantes y todo esto, pero además donde la idea era, después de la pandemia, rescatar algo que ya se venía perdiendo antes de la pandemia, que era la presencialidad. Ya la gente con el tema de la crisis no quería venir a la facultad por el tema del transporte, por el tema de la gasolina. Con el tema de la pandemia, pues se acentuó más el abandono del espacio, estar todos dispersos. Y ese era el mecanismo que queríamos implementar para convocar a la gente. Pero más allá de eso, mostrar las cosas que se están haciendo en la universidad. La universidad tiene talentos que están calladitos, grupos de investigación, se están haciendo cosas que no salen en redes sociales, que no se divulgan tanto, pero que están haciendo y que valen oro, y eso lo hemos venido desarrollando. Y ha sido una actividad muy satisfactoria. En consonancia con lo que usted dice, la iniciativa del podcast surge precisamente por eso, para mostrar que en Fases hay un talento humano invaluable, increíble, que está comprometido con sacarnos adelante a nosotros como profesionales y al mismo tiempo fomentar ese sentido de pertenencia sobre los profesores, que hay muchos que aman a la facultad y vienen, pero hay otros que como que les falta esa lucecita que los empuja, mira, vale la pena seguir apostando por estar aquí, y bueno, también de los egresados, que hay muchos que nos han manifestado su apoyo y esperamos que muchos más lo hagan. Entonces, se asemejan. Y también surgió así tipo, mire, se asemejan. Bueno, eso es creatividad, y aquí están ustedes, que además yo los felicito por este espacio, que de verdad vino no a cubrir un espacio, sino a abrirse su propio espacio, a ser innovador, a hacer algo que no sé si a alguien se le había ocurrido, pero que no, si se le ocurrió no lo estaba ejecutando con ustedes, y yo de verdad los felicito enormemente. Bueno, muchísimas gracias, profe. De verdad que
el día de hoy ha sido un inmenso placer que hayas compartido con nosotros en este episodio. Muy interesante conocer un poco de esa historia, de la vocación para ser docente. Y bueno, tienes las puertas abiertas a nuestro podcast, por supuesto. Qué bueno invitar. Gracias a ustedes. Gracias. Entonces, una reflexión final y contundente sería, para resumir todo esto que usted ha vivido, un mensaje sobre el propósito de vida, porque uno no nace con un propósito, sino que lo descubre, y adicionalmente ese sentido de pertenencia por nuestra alma mater. Ay, sí, así es. La universidad no solamente las cuatro paredes, los edificios, la universidad es las personas, los estudiantes que hacemos vida en ellos. Y más allá de eso, la universidad es un sentimiento que cuando algo le pasa a la universidad uno lo siente como que fuera a un familiar de uno le duele en el alma. Y bueno, sí, efectivamente, con respecto al tema del propósito, un consejo, bueno, no consejo porque no me lo están pidiendo, pero yo lo que podría decir es que uno tiene que, una vez que plantea un propósito, trabajar y enfocarse en lograr. Si no hay disciplina y enfoque, saber bien qué es lo que se quiere, siempre van a aparecer distracciones que lo van alejando a uno o van retrasando alcanzar ese propósito. Entonces uno tiene que sentarse y saber leer los tiempos. Agradecemos a la profesora Clarimar Pulido por haber aceptado nuestra invitación. También un agradecimiento muy especial a IES y por supuesto a usted, espectador, que está detrás de la pantalla. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes, @en que ahora nos tocado el piso, las redes del IES que aparecerán en pantalla para que estén atentos de las actividades que ellos hacen mes a mes. Si llegaste hasta acá, a este punto del episodio, no olvides regalarnos un like y suscribirte a nuestro canal. Nos vemos en el próximo episodio de ¿En qué aula nos toca hoy?